Gracias, hermanos. Qué tiempo tan lindo hemos tenido. Gracias, hermanos, por conducirnos en este momento tan especial de alabanza a nuestro Señor. Gracias a los hermanos que atienden a nuestros niños. Qué bueno. Estaba pensando mientras estaba allí sentado que por primera vez me siento en medio de ovejas reales. Quiero decir como estas, ¿no? Como pastor, ¿no? Por supuesto, ustedes son mis ovejas. Las ovejas que hablan, las ovejas que sienten, las ovejas que palpitan, las ovejas que, por supuesto, me han acompañado durante todo este año que está por terminar y que, por supuesto, nos estamos enrumbando a un nuevo año que comenzará pronto. Así es que damos gracias al Señor por la bendición que nos ha dado de estar aquí, en este lugar, en este país, en esta iglesia. Y hoy es el penúltimo culto que tendremos de este año. Así es que por eso le adoramos y le bendecimos al Señor en esta hora. Voy a invitarles a que abran sus Biblias mientras le damos la bienvenida a todos ustedes y a los que siempre se añaden, se agregan, se conectan con nosotros desde otras partes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas. Hoy, por razones obvias, tenemos que hablar de este tema de la Navidad. Lo estamos celebrando. Esta Navidad, este año está bastante, el día un poco atravesado, en el sentido de que el 24 pues será el próximo sábado. Así es que hoy celebramos nosotros anticipadamente la Navidad. Y para ello quiero invitarles que abran sus Biblias en Lucas capítulo 1, una historia conocida, muy conocida, por supuesto, que nos recuerda el nacimiento de Jesús. Vamos a leer, en el capítulo 1, vamos a leer los versículos 26 hasta el 38. Si gustan, se ponen de pie y vamos entonces allí a leer la palabra del Señor. Otra vez, Lucas capítulo 1, 26 al 38. El tema de hoy lo titulamos El incomparable nacimiento. Ese es el tema que tenemos para hoy. Y queremos, por supuesto, pensar en esta declaración de la palabra, el incomparable nacimiento. Síganme, por favor, con sus Biblias, la lectura que vamos a tener en Lucas capítulo 1, versículos 26 hasta el 38. Así dice la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Interesante que ese nombre Jesús está en todo en mayúscula. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor su Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Ahora repitan conmigo el versículo 37 y 38. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra.
y el ángel se fue de su presencia. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que esta tarde Él, como ya lo hemos sentido, su presencia acá, ahora la manifestemos a través de esta palabra que vamos a escuchar y que podamos asegurarnos de que esa presencia que está con nosotros en nuestras vidas, en nuestros corazones, se haga realidad al escuchar este mensaje. Cierre sus ojos por un momento, acompáñenme en oración allí mientras oramos de esta manera. Padre amado, gracias, muchas gracias por tu palabra preciosa que leímos esta tarde. Qué bueno recordar en esta época del año el acontecimiento más grande, más trascendental que ha sucedido en este mundo, en esta historia de la humanidad, como fue el nacimiento de Jesucristo. Gracias porque Jesucristo nació en Belén hace más de 2000 años, pero sigue siendo el mismo rey, porque es rey para siempre, según se dijo de la profecía, y sobre todas las cosas sigue siendo el rey de nuestras vidas. Por eso esta tarde nosotros venimos ante tu presencia para reconocerte como rey, para reconocerte como Señor, no solamente como un bebé que nació y se quedó allí y que todos los años lo celebramos con un bebé. No, tú eres ahora Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, tributamos loor, gloria y honra a ese que es Rey por los siglos de los siglos. Nos postramos, como bien cantábamos, y nos postramos como María, reconocemos como María y decimos, he aquí tus siervos, y que se haga con nosotros según tu voluntad también esta tarde, especialmente cuando vamos a escuchar tu palabra. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pueden sentarse. Yo no sé si usted sabía estas estadísticas que son muy importantes. Para finales de este año, estamos hablando del 31, 143.080 millones de bebés habrán nacido en el mundo. 143 millones, quiero decir, habrán nacido en el mundo. En un promedio de 392,000 de ellos por día, o sea, cada día nacen 392,000 niños en el mundo. Esta cifra es sin contar, escuche este dato que también es sorprendente, que 25 millones de bebés no nacerán porque serán asesinados por sus propias madres, pues serán abortados. Estoy hablando de estadísticas reales. Por lo tanto, muchos hogares se llenarán de gozo con estos nacimientos, pero a muchos bebés se les cortará la vida aún antes de nacer. La pena de esta última estadística es que nadie sabrá lo que iban a hacer esos niños, esos bebés, por supuesto, porque no nacerán. El nacimiento de un niño siempre es algo extraordinario, es un acontecimiento maravilloso. Los padres que hemos tenido ya esta experiencia sabemos la bendición que es tener nuestros hijos y ahora los abuelos tener nuestros nietos. Qué bendición tan grande es ver esas criaturas tan preciosas y allí gozarnos con ellas, por supuesto. Sin embargo, hay un bebé cuya vida fue planificada con mucha anticipación, fue profetizada, debidamente profetizada. Ese nacimiento ha sido único en el mundo por todas las cosas que vamos a mencionar hoy, de lo que vamos a hablar. ¿De cuál bebé estamos hablando? ¿Quién fue ese bebé? Bueno, déjeme decirle cosas como estas. Ese bebé, antes de nacer, ya había creado a su mamá y era más viejo que su papá. Ese bebé, antes de nacer, ya había creado el mundo, incluyendo aún el pasto que estaba en su pesebre. Él lo había creado ya también. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de un bebé que por supuesto se hizo hombre y que se constituyó en quien es hoy para nosotros, Jesús de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Salvador, el eterno Salvador. Hablamos del nacimiento más controversial en las discusiones teológicas y filosóficas de todos los tiempos, porque la mente humana no puede concebir
Es impensable la forma como nació precisamente este bebé. Sin embargo, nosotros esta tarde decimos con propiedad, con autoridad y con gozo en nuestros corazones que Jesús no fue el Hijo de Dios porque nació de una virgen. Cuando Jesús nació de María, ya era Hijo de Dios. En todo caso, María fue el vaso, el instrumento que Dios usó para que Él viniera al mundo. Tenemos que decir que Él estaba antes del principio y es el origen de lo que tuvo que ser el principio mismo. Estamos hablando nada menos y nada más que de Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios que se hizo carne, porque ya había sido, es y será para siempre Dios. Nadie nació como el bebé de Belén. Entonces, vamos a ir pensando y a responder la pregunta: ¿por qué su nacimiento es tan incomparable? ¿Por qué el nacimiento de Jesús es único? ¿Por qué lo celebramos con gozo? ¿Por qué lo celebramos con entusiasmo? ¿Por qué ese nacimiento se constituye en la alegría más grande para un hijo de Dios, para un creyente? La razón es porque ese bebé, como dije, llegó a ser hombre, y ese bebé y ese hombre ya, por supuesto, se entregó por nosotros. Murió en la cruz del Calvario para constituirse en nuestro Salvador. Ahora le adoramos, no como bebé, no como alguien que todavía está en un pesebre, ni tampoco como alguien que está crucificado. Le adoramos porque Él vive para siempre. Le adoramos porque es la razón de nuestra fe, de nuestra esperanza. Mis amados hermanos, hoy nosotros celebramos esta verdad preciosa de la Biblia. Respondemos a la pregunta entonces: ¿por qué es tan incomparable ese nacimiento? Le voy a dar 3 respuestas que me parece a mí que van a resumir todo lo que nos plantea este texto, para entender entonces la importancia de ese nacimiento incomparable. Por un lado decimos porque es el único nacimiento, escuche esto, angélicamente anunciado. El único nacimiento que fue anunciado por ángeles es el nacimiento de Jesucristo. Vamos a verlo. Vayan a sus Biblias allí en el pasaje que hemos leído. El versículo 28 dice: cuando el ángel, por cierto, el ángel que se apareció allí no fue cualquier ángel. La Biblia nos habla del ángel Gabriel. Déjeme darle este dato que es importante. Dios tiene ángeles poderosos. De hecho, en la clasificación angelical hay ángeles, arcángeles, serubines y serafines. Y esto nos muestra entonces que en esa categoría angelical, Él tiene a ángeles poderosos para anunciar mensajes. Hay 2 ángeles que, para los efectos de nuestro entendimiento en este asunto de captar los mensajes divinos, son especiales para Dios. Uno de ellos es el ángel Gabriel y el otro es el ángel Miguel. Algunos sustentan, yo creo eso, que será el ángel Miguel que vendrá entonces para anunciar la segunda venida de Cristo. Mientras que este ángel, el ángel Gabriel, fue el que anunció entonces la primera venida. ¿Qué dice el versículo 28? ¿Qué le dijo el ángel a María? Salve, dice, muy favorecida, el Señor es contigo. Qué palabras tan preciosas escuchó aquella joven, aquella doncella. Siempre he pensado en el privilegio que tuvieron los hombres del Antiguo Testamento en recibir y hablar con ángeles. Hay gente hoy día que dice que siguen hablando con ángeles. Yo no sé cuáles ángeles serán, pero lo que sí sé es que la Biblia me dice a mí que muchos hombres del Antiguo Testamento hablaron con ángeles, se enfrentaron con ángeles y hasta lucharon con ángeles, como fue el caso de Jacob, que luchó con el ángel de Jehová. Hubo un caso en el Antiguo Testamento donde un ángel se le apareció, es el único caso en el Antiguo Testamento, se le apareció a una mujer y fue la mamá de Sansón. Luego entonces en el Nuevo Testamento tenemos que la otra mujer a quien un ángel se le aparece es María. El saludo, salve muy favorecida, es un saludo muy significativo, es un saludo lleno de honor, es un saludo otorgado por Dios. Es simplemente muy favorecida. ¿Por qué favorecida? Porque entre tantas señoritas y doncellas que había en ese tiempo, María fue escogida precisamente por Dios para esto. Cuando uno se pone a ver las aspiraciones de las señoritas de aquellos tiempos, escuche esto que voy a decir, especialmente las señoritas de la iglesia. La diferencia entre ellas y las de hoy es muy grande. El asunto más anhelado para una adolescente en los tiempos de Jesús, ¿sabe cuál era?
que en su vientre se gestara un bebé que iba a ser el Mesías prometido. Esa era la ilusión de las señoritas de ese tiempo. ¿Cuál es la ilusión de las señoritas hoy día? Para una señorita, la virginidad era un asunto demasiado sagrado, porque ella pensaba precisamente que si iba a tener relación con un hombre era para concebir un Mesías, y por supuesto tenía que ser exclusivamente de un hombre. ¿Y qué piensan nuestras señoritas hoy día? ¿Qué tan importante, hablando de todo esto, es la virginidad hoy día? Es interesante que además de eso, el ángel le dijo: el Señor es contigo. Ahora escuche esto, porque nos va a ayudar a entender entonces ese mensaje angelical. Le dijo a María: el Señor es contigo. Específicamente le dijo: eres favorecida, pero el Señor es contigo. Y agregó: has hallado gracia delante de los ojos de Dios. ¿Qué vio Dios en María? Y comisionó a Gabriel para que le dijera estas tres cosas: favorecida. Le dijo además: el Señor es contigo. Pero además le dijo: has hallado gracia delante de sus ojos. Mis amados hermanos, estamos en presencia de algo único, extraordinario. María llenaba las condiciones, las cualidades, las características precisamente para ser aquella mujer. Algunos dicen, creo también eso, que María pudo tener entre 15 y 16 años. Era una adolescente ya tendiendo a ser joven. Era la edad propicia precisamente para tener al Salvador. ¿Qué le dijo el Señor en el versículo 31? Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Ahora, por favor, sígame acá, porque es aquí donde la teología, la filosofía chocan, porque no se entiende esto que vamos a explicar en este momento. El ángel entró sin pedir permiso a la casa de María y le habló acerca de la decisión celestial. Para ese entonces, ella estaba casada, pero con la diferencia que estaba en el proceso precisamente para los judíos de lo que se conoce como ese tiempo de 12 años antes de consumar una relación. Estaban comprometidos en todo caso, pero no estaban unidos en el caso de ella con José. El ángel le dijo directamente: María, vas a tener un hijo. Como era de esperarse, la pregunta de María fue obvia: pero ¿cómo va a ser esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo se va a dar ese nacimiento si no me he casado todavía? Si no he unido mi vida con José, ¿cómo se va a dar esto? ¿Cuál fue la respuesta del ángel? Escuche la respuesta del ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, hermano, yo no sé, yo no entiendo la magnitud, la profundidad, la teología de este texto. Solamente lo acepto por fe. Porque cuando María está escuchando eso que le dice él, por medio del Espíritu Santo que iba a venir sobre ella, y el poder del Altísimo la iba a cubrir, entonces el hijo que va a tener será llamado Hijo de Dios. Por supuesto, el asombro de María tuvo que ser mayúscula. ¿Cómo entender semejante cosa? Déjeme decirle esto: si usted no creía en la Trinidad, pues le doy este dato. Este texto, como ningún otro, nos revela la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo, el Altísimo que es Dios, y la presencia de Jesús, el bebé que va a nacer. Allí podemos ver precisamente esto. ¿Cuál fue la respuesta de María? La respuesta de María fue esta. Y es interesante, ella dijo: he aquí la sierva del Señor, entonces hágase conmigo conforme a su palabra. Es como decir, si eso viene de Dios, si el anunciamiento es que el Espíritu Santo y el Altísimo me va a cubrir, y entonces el ser que voy a tener es divino, pues que se haga la voluntad del Señor. El ángel dijo algo que es maravilloso. No a la incredulidad, yo quiero que ustedes me escuchen esto. No, María no estaba incrédula como pasó con Juan, con el sacerdote donde vino posteriormente Juan el Bautista, Zacarías.
que él fue incrédulo porque no creyó que su mujer podía tener un hijo. Bueno, es que hay que pensarlo dos veces para imaginarse que una mujer a los 80 años va a tener un hijo. Y por supuesto, él no creyó y quedó mudo hasta que nació Juan. María no es incrédula, está asombrada por lo que está escuchando, lo que se le está diciendo. Y el ángel le dice a María: María, nada es imposible para Dios. Y esa palabra la dijo en el contexto precisamente cuando él dijo: hoy se está cumpliendo 6 meses que tu tía está embarazada, que tu familiar está embarazada, porque nada es imposible para Dios. Amada iglesia, la Navidad es la proclamación del nacimiento virginal, y eso no depende si usted lo acepta o no para que sea válido. Usted y yo tenemos que entenderlo para ser cierto. Simplemente así fue. Hay muchas cosas que no entendemos y las mismas parecen inexplicables, parecen incomprensibles, como el anuncio precisamente del nacimiento de Jesús, donde nuestro Dios precisamente vino con su poder por medio del Espíritu Santo y cubrió a aquella virgen. Imagínense la escena, hermano, por un momento. Una virgen, 16 años, pura absolutamente, siendo cubierta por el Espíritu Santo y el poder del Altísimo manifestándose en ella. ¿Cómo puede nacer un niño sin el proceso humano? Es la pregunta. Jesús no nació de un óvulo y un espermatozoide, mis amados hermanos. Jesús nació porque el Espíritu Santo y el Padre se encargaron de poner en el vientre de María un embrión que ya estaba preparado por ellos. Esto es inexplicable. Hay cosas que son inexplicables, hermanos. Y son inexplicables y quedarán inexplicables para nosotros porque así es. Por ejemplo, ¿cómo explica usted que una vaca negra comiendo pasto verde de leche blanca y produzca mantequilla amarilla y nosotros nos comamos la carne roja? ¿Cómo explica usted eso? Bueno, así mismo no podemos explicar este acontecimiento, pero fue real. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, cuando Dios interviene con sus propósitos, simplemente nosotros reconocemos que esa intervención divina ha tenido un propósito previo y es revelado en un momento tan importante como aquel. Ahora vean lo que dice el versículo 34. Ella pregunta entonces: ¿cómo será esto? Otra vez: pues no conozco varón. María hizo la pregunta que mucha gente se hace. Otra vez, estamos en presencia del primer caso que rompió con el orden natural y biológico. Es obvio. Sin embargo, esto no sería imposible si volvemos a reconocer lo que dijo el ángel. ¿Qué le dijo el ángel a María? Porque nada hay imposible para Dios. Ahora, te tengo una buena noticia a ti, mi amado hermano, que estás en este lugar, que estás hoy aquí, que estás pasando por alguna situación muy difícil, que no ves salida para tu vida, que estás pensando que ya no hay esperanza, quizás una enfermedad, una situación muy particular en tu familia. Déjame decirte que nada es imposible para Dios. Él sigue siendo el Dios de lo imposible. Él sigue siendo el Dios que se mueve y se manifiesta con poder. Hasta ahora quiere hacer un milagro en tu vida que a lo mejor tú no has estado preparado o no has creído en ese milagro como el que estamos aquí analizando. No debiéramos tener problemas en aceptar el nacimiento virginal si aceptamos el hecho de la creación. Ahora, yo quiero hacerle pensar a usted en esto para que veamos todo este asunto desde el punto de vista de cómo Dios obra. En Génesis capítulo 1, ¿qué dice el Génesis capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia, sin más explicaciones. Si usted tiene problemas en aceptar que así fue como vino este mundo por la creación, pues tendrá problemas también para aceptar el asunto de este nacimiento virginal. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿De qué la hizo? ¿De qué hizo la tierra y los cielos? De la nada, hermano. De la nada. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz.
Y dijo Dios, aparezcan los mares, y aparecieron los mares. Y a los mares le dijo, produzcan los mares seres vivientes, y así fue. Creó la tierra, creó los árboles, de la nada. Simplemente dio la orden y así iba. Y es interesante, siguiendo este aspecto, que al hacer el hombre, sí lo hizo de algo, lo hizo de la tierra. No sé si usted sabía que nosotros tenemos todos los minerales de la tierra, los tenemos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos hizo de la tierra. Usted tiene hierro, calcio, potasio, lo que sea, porque Dios lo hizo así de la tierra. Ahora, pero cuando seguimos viendo que fue de la tierra, ¿de dónde salió la tierra? De la nada. Entonces, todo esto para explicar, mis amados hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Todo lo que Dios quiere lo hace dentro de un plan especial. En segundo lugar, voy respondiendo a la pregunta, ¿por qué este nacimiento es tan importante? Porque es el único nacimiento, ahora escuche esto, proféticamente anunciado. Hemos dicho angélicamente anunciado, pero ahora vamos a decir que fue proféticamente anunciado. Vaya allí a Lucas, el capítulo 2, versículo 11. Escuche lo que dice ese versículo. Os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Esa es la declaración que sigue allí manifestando los ángeles o el ángel, pero tiene que ver con una acción profética. Hasta el día de hoy, que se sepa, no ha habido ningún otro acontecimiento del cual se haya profetizado la razón de ese nacimiento. Ahora quiero llevarlos a pensar un poco en esto. ¿Por qué decimos esto? El nacimiento de Jesús, repito, es el único caso que hay en la historia de la humanidad que fue proféticamente bien preparado, bien diseñado, bien anunciado, para que nosotros entendamos que no fue una casualidad. Por ejemplo, Miqueas, 800 años atrás, habló de el lugar donde iba a nacer Jesús. Y tú, Belén Efrata, no eres entre las más pequeñas de la tierra, de ti saldrá un guiador. Eso lo dice Miqueas capítulo 5 y 2. Y cuando nació Jesús, ¿dónde nació Jesús? En Belén de Judea. Pero además de eso, otro ángel, 700 años atrás, habló de que el nacimiento de Jesús sería hecho a través de una virgen. ¿Quién le dijo al profeta que iba a ser así? Se lo dijo Dios 700 años atrás. Entonces, todo esto, cuando el ángel dice aquí, os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor, lo que estaba era confirmando las profecías que ya se habían dicho acerca de este bebé que está naciendo. Ese mismo profeta dijo, escuche, él dijo que ese niño sería Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero además de eso, es interesante que él sigue anunciando acerca de quién iba a ser ese bebé. De esta manera, el anuncio del ángel acerca del lugar no fue sino el fiel cumplimiento de este hecho y totalmente planificado por Dios. Un Dios encarnado, repito, fue necesario para nuestra salvación. ¿Por qué fue necesario esto? Esto es lo que quiero explicar ahora para que entendamos entonces esta parte profética. Porque, escuche esto, Dios le dio dominio a Adán y a Eva, pero ¿qué pasó con ellos? Pecaron y ese dominio se perdió. Después de ellos, o ellos se convirtieron, por supuesto, en esclavos de Satanás, e infectaron toda la raza humana con su pecado. Nuestro dominio se perdió por un hombre y la única manera que se puede devolver ese dominio es a través de otro hombre. Pero la pregunta es, ¿qué clase de hombre entonces podía ayudarnos a recuperar eso? En la actualidad, ninguno de nosotros está capacitado, ni estuvo capacitado en el pasado para poder representarnos para esa salvación. Por lo tanto, no podía ser de Adán, solo podía ser Jesús. Porque en Adán todos morimos, pero en Cristo somos vivificados. Jesús es el último Adán
que vino de una virgen para deshacer las obras del primer Adán. Por lo tanto, cuando hablamos en estos términos, estamos diciendo que Jesús es el segundo Adán. Ahora, piense un poco en esto. Piense un poco en esto. Hace un tiempo atrás yo estuve hablando de una película, de una obra que vi, precisamente donde se explica eso. El Adán que pecó y que con su pecado se afectó toda la humanidad. Y el nuevo Adán que aparece en la nueva Jerusalén, que es Jesucristo, aquel que Dios escogió para nuestra salvación. Dice el texto también, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Esto aparece en Lucas 1:31. Ahora, ¿de qué estamos hablando? El bebé de Belén pudo haberse llamado Juan, ¿correcto? Alberto o Pedro. Pero no se llamó ni Pedro ni Juan o Jacobo, etcétera. Se llamó Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre Jesús significa Salvador. El nombre Jesús significa Salvador. Pero es interesante pensar que ese Salvador tenía que morir. Ahora, eso es una contradicción. Porque los judíos estaban esperando a un Mesías que no iba a morir. Era un Mesías guerrero, un Mesías triunfador, un Mesías que se iba a enfrentar al imperio romano. ¿Cómo es que ese Mesías tenía que morir? Jesús significa Salvador. Entonces, el Mesías esperado no cuadró en los planes del pueblo judío, de los que esperaban a un judío. Porque la muerte de Jesús iba a ser una muerte precisamente sacrificial. La Biblia nos dice que Jesús es el Cordero de Dios. Escuche esto, el Cordero de Dios sacrificado aún antes que el mundo existiera. Tenía que ser un cordero sin mancha. Por lo tanto, Jesús tenía que ser un hombre sin mancha, sin pecado, para poder salvarnos. No nos iba a salvar de un poder militar, pero sí de un poder espiritual. El mundo estaba dominado y está dominado todavía por el pecado y Satanás. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él entonces venció al pecado, venció a Satanás y venció al mundo. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos la seguridad, la confianza en un Dios que se manifestó en carne para darnos esa libertad. Todos somos hijos de Adán y Eva por nacimiento, pero ninguno estaba calificado para morir como lo hizo Jesucristo. Tomen en cuenta esto, si el Señor hubiese nacido como nosotros, Él sería un hijo de Adán y como tal entonces sería pecador. Pero Cristo entonces es un hombre perfecto, es el Dios hombre, el Señor Jesús. De eso se trata el mensaje profético que dijeron estos hombres de Dios en el pasado. Ellos profetizaron que ese hijo que vendría sería precisamente con estas características. Por último, respondiendo a la pregunta, ¿qué hace a ese nacimiento incomparable? ¿Por qué es incomparable ese nacimiento? Voy a decir, porque es el único nacimiento divinamente anunciado. Ahora voy a repasar para que capte esto. He dicho en primer lugar que el nacimiento de Jesús fue, desde el punto de vista de como lo estamos analizando, fue precisamente anunciado por un ángel. Luego hemos dicho que fue un nacimiento anunciado proféticamente y ahora estamos diciendo que ese nacimiento fue entonces profetizado o mejor, quiero decir, fue anunciado divinamente. ¿Dónde encontramos esto? Vayan a sus Biblias, sigan allí conmigo. Miren lo que dice el versículo 35 del capítulo 1. El ángel le dijo a María, el santo ser que nacerá, ¿cómo será llamado? No, hijo de Dios. Síganme, por favor. Versículo 35. El santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Ahora, hermano, aquí entramos en una connotación completamente distinta. Porque hasta ahora María escuchó que se llamaba Jesús. Pero además de eso está escuchando que se llama y que se va a llamar hijo de Dios. Como había anunciado Isaías, el ángel le revela a María la naturaleza divina de aquel cuya vida
tenía esas dos naturalezas. Ahora, como hijo de Dios, Él comparte, escuche, la naturaleza del Padre. Le hago la pregunta a usted, que me la he hecho yo estos días. ¿Quién es ese bebé que nació de una virgen? ¿A quién se parece Jesús? ¿A quién se pareció ese bebé? ¿A María? Bueno, la respuesta es no, no se pareció a María. El único bebé que no trajo los genes de sus padres, ni el ADN de sus padres, es este bebé del cual estamos hablando. ¿Por qué? Porque fue concebido por el Espíritu Santo y el poder del Altísimo. Por eso se va a llamar Hijo de Dios. Ahora, sígame por favor, porque hay en esto algo que debemos descifrar para entenderlo bien, con la ayuda del Señor. Jesús no se pareció a María. Entonces, ¿a quién se pareció? Pues Jesús se pareció nada menos y nada más que a su padre. ¿Y quién fue su padre? ¿José? No. Su padre fue el Altísimo, del cual está hablando el ángel aquí. Ahora, vamos a concebir esta idea. La Biblia me dice, escuche por favor, escuche esto que dice la Biblia. A Dios nadie le vio jamás, pero su Hijo unigénito le ha dado a conocer. ¿Se acuerdan cuando Felipe le preguntó a Jesús, pero muéstranos al Padre y nos basta? Todavía no habían concebido eso. ¿Qué le respondió Jesús? Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conocéis. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Entonces Jesús se pareció al Padre porque Él es Dios mismo. ¿Quiere usted saber cómo es ese Dios que está en lo infinito, que nadie lo ve jamás? ¿Cómo concebimos a ese Dios? ¿Quién es ese Dios? ¿Cómo es ese Dios? Veamos a Jesucristo. Jesucristo lo ha dado a conocer. Por eso conocer a Cristo es conocer a Dios. Nosotros no tenemos una teología enredada en este asunto de la Trinidad. Estamos claros de que Dios, por supuesto, se reveló en Jesucristo y el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se han revelado, pero son uno. Y aquí lo tenemos, aquí lo estamos viendo. Entonces, ¿cómo se llamaba el Hijo? Hijo de Dios. Sin embargo, escuche lo que la Biblia dice, hablando en este contexto. Algunas sectas, por ejemplo, dicen que Él fue creado. Otras dicen que no es Dios verdadero. Pero nosotros decimos esto. Mas del Hijo dice la Biblia, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el trono de tu reino. Jesús es el Hijo terrenal, ciertamente con un Padre celestial, pero a su vez es el Hijo celestial con una madre terrenal. Esa es la explicación. La madre y el padre, hablando de José, fueron los instrumentos que Dios usó para que lo criaran y él pudiera ser lo que fue. Ese bebé acostado, escuche esto, en el pesebre, envuelto en un pañal, con sus piecitos tocando la paja, es el poderoso Dios de Génesis 1:1. Y es el poderoso Dios de Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estamos hablando entonces de la revelación más grande que se conozca precisamente en este contexto. Pero además le dijo el ángel, y será llamado Hijo del Altísimo. Ahora hay dos cosas que me sorprenden de este texto. Una es cuando dice hijo de Dios, que estamos analizando, y luego dice Hijo del Altísimo. María había sido instruida como toda mujer judía respecto al venidero Mesías, pero ella nunca había oído acerca de todos estos títulos grandes. Oyó decir que se llamaba Jesús, pero ahora escucha decir que se llama Hijo del Altísimo. Que el Hijo tendría una naturaleza humana y divina, que no sería el hijo de un padre terrenal, sino el Hijo del Altísimo. ¿Y quién es el Altísimo? Pues es el Dios de los cielos, de donde vino Jesús. En el vientre virginal de María, Dios, por medio del Espíritu Santo, estaba dando a luz la parte humana de la segunda persona de la Trinidad. Por eso Jesús ha sido, desde 2000 años atrás,
que conocemos su historia, el único capaz de morir en la cruz por nuestros pecados, porque fue preparado de esa manera por Dios y de esa manera murió por nosotros. Pero ¿qué más le dijo el ángel? Es interesante que le dijo que iba a ser grande. ¿Y qué más le dijo el ángel? Que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Para ir concluyendo ya esta tarde mi mensaje, María sabía de las muchas madres que parieron reyes. Por ejemplo, la madre de un David, de un Josías, de esos reyes poderosos, incluyendo buenos y malos. Ella sabía. Pero todos esos reyes murieron. Todos esos reyes quedaron en la historia. Pero el rey que se está incubando en su vientre, dice la palabra, la profecía, que él reinará para siempre. ¿Qué significa esto? Mis amados hermanos, que María iba a recordar para siempre que ella iba a ser la madre terrenal de un hijo del Altísimo que no moriría jamás. Y que aun cuando murió físicamente a los 33 años, Él no murió porque Él es Dios para siempre. Esa es la verdad de nuestro Cristo. Esa es la verdad del bebé de Navidad. Esa es la verdad del Dios que predicamos. Concluyo con esta ilustración. En el año 1912, en Londres, fue escenario de una gran exposición de pinturas. Había óleos representando todas las latitudes. La belleza de Canadá se hizo presente. Las costumbres de Australia, el verdor de Escocia, etc. Sin duda, los lienzos de mayor prestigio fueron presentados por un renombrado artista africano que con trazos magistrales ganó de inmediato el aplauso del público. ¿En qué consistió aquel cuadro? En sus obras de la agresta selva, su mundo traído a lienzo desnudo, apareció la imagen de un Cristo negro. La originalidad de su trabajo la explicó con estas palabras llenas de emoción. Lo pinté negro porque así lo siento mío, compañero de mi raza y de mi dolor, partícipe de mi desprecio y de mi soledad. A través de los siglos, los hombres han seguido pintando a Jesús. Leonardo da Vinci lo pintó de una manera magistral. El Greco español también tuvo su lugar. Pero, amada iglesia, el Cristo que nos habla la Biblia no tiene colores. Es el Cristo universal, es el Cristo individual, es el Cristo de todo, compañero de nuestra vida, amigo inseparable, consejero, redentor, salvador eterno. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Señor. Así es nuestro Cristo, así es nuestro amado Salvador. Amén. Cristo quiere ser exactamente eso para ti, ni más ni menos. Quiere ser tu Salvador. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Déjame decir esto para que oremos al Señor. Esta Navidad seguirá siendo la misma Navidad para ti si tú no entiendes el significado de la Navidad. Y el significado de la Navidad es que ese nacimiento fue, en efecto, él no hubo lugar para él en el mesón, como dice la historia. Pero ¿sabe qué? Cuando él sigue buscando un corazón, entonces él nace en ese corazón y nos da su salvación. Yo quiero esta tarde pedirte que te pongas de pie para que oremos al Señor. Y otra vez, la historia de la Navidad no será una historia más si tú le entregas tu corazón al Señor
si tú le rindes tu vida a Él. ¿Por qué razón? Por una razón muy simple. Cuando nosotros hablamos de este tema que nos cautiva tanto, la única explicación de la Navidad eres tú y soy yo. No hay otra explicación. Dios pudo haber acabado con la humanidad cuando pecó. Dios pudo haber acabado con la humanidad cuando hubo el diluvio. Pero Dios nos dejó. Y ahora seguimos siendo su humanidad. ¿Sabe por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres orar conmigo en tu corazón esta tarde? Y vas a orar de esta manera. Si no tienes a Cristo en tu corazón, ora allí diciéndole: Señor, yo he escuchado tantas veces este tema de la Navidad, otra Navidad más, pero siento que no estoy, que sigo siendo el mismo, no soy salvo. No tengo la seguridad de esa salvación. Ora conmigo en tu corazón. Padre, gracias por este mensaje que he escuchado esta tarde. El incomprensible o el incomparable nacimiento. Y la verdad es que es incomparable, porque nada es parecido al nacimiento de Jesús. Pero me acerco a ti esta tarde creyendo que la razón por la cual naciste hace 2000 años fue para salvarme de mis pecados. Porque anticipadamente se había dicho que eras el Cordero de Dios sacrificado por mis pecados. En este momento yo te rindo a ti mi corazón, te rindo a ti mi vida, me entrego a ti, Señor. Y no pasaré otra Navidad, Señor, no pasaré otra Navidad sin que tú seas mi Salvador personal. Esta tarde yo me entrego a ti, yo te rindo a ti mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse por un momento. Si usted escuchó este mensaje, esta palabra, y le sigue trabajando en su corazón, quiero decirle que vamos a estar pendientes de tu vida, vamos a estar hablando contigo. Haznos saber tu decisión por Jesucristo, y esta tarde puede ser y será la tarde más gloriosa de tu vida. Amén.